Ciudad de México, diciembre de 1994. Una casa vacía, un escritorio con papeles ordenados, una taza de café sin terminar y un cuaderno azul abierto con una sola frase. El espacio no está vacío, solo mal interpretado. Esa fue la última vez que alguien vio a Jacobo Grinberg. Su desaparición no tuvo señales. No hubo violencia, solo ausencia. Pero lo que nadie supo, o no se atrevió a decir, es que Jacobo ya lo había anticipado. Un día no estaré, pero mi voz quedará flotando entre las mentes que puedan resonar con ella. Eso le dijo a un colega semanas antes de esfumarse. Durante años, algunos de sus amigos más cercanos, alumnos, científicos, chamanes y familiares, guardaron lo poco que él les reveló en privado. Notas, grabaciones, cartas, sueños y frases sueltas. Fragmentos que nunca salieron a la luz hasta ahora. Lo que vas a escuchar no es una teoría, es una reconstrucción emocional, simbólica y espiritual de las enseñanzas más profundas de Jacobo Grinberg, contadas desde la mirada de quienes lo conocieron. Y si alguna vez leíste sobre él, ya sabes que nada de lo que estás escuchando ahora es casualidad. Este mensaje te buscó, y si llegó a ti, es porque hay algo en ti que está listo para recordar. En los próximos minutos vas a entender por qué Jacobo dijo que la realidad no existe como la creemos. Cómo descubrió que la mente no piensa, crea. ¿Qué le reveló Doña Pachita en sus rituales más secretos? ¿Y por qué, según él, el universo entero es un solo pensamiento expandido? Escucha cada palabra como si él mismo te lo estuviera diciendo, porque quizás, en un nivel que no comprendemos, sí lo está haciendo. Comenta abajo si tú también sentiste que esto no era solo un audiolibro, sino un recuerdo. ¿Listo para entrar en el primer fragmento? Entonces no mires atrás, Jacobo ya está hablando. Capítulo 1. El día que dibujó el universo en una servilleta. Conciencia expandida y el látice. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era una cafetería cualquiera, con sillas de metal y paredes color mostaza. Pero para nosotros, ese lugar se transformó, por unos minutos, en el centro del universo. Jacobo llegó con su cuaderno bajo el brazo, como siempre. No saludaba con palabras, saludaba con los ojos. Y ese día, sus ojos estaban distintos, más abiertos, como si ya hubiera visto algo que los demás todavía no. Se sentó frente a mí, pidió un café sin azúcar y no dijo nada por casi 3 minutos. Solo miraba la mesa, como si estuviera esperando que algo invisible apareciera. Y entonces sacó una servilleta. No supe si era para limpiar algo o para empezar algo, pero lo que hizo me dejó helado. Con una pluma azul, de esas comunes, trazó un punto en el centro y luego empezó a dibujar círculos concéntricos. No eran perfectos, no eran simétricos, pero algo en ellos vibraba con precisión. Esto es el látice, me dijo sin mirarme. La red que sostiene todo lo que crees real. Al principio, pensé que era una metáfora, una forma poética de hablar del campo cuántico o del alma. Pero no, Jacobo hablaba de algo literal, de una estructura energética real, un patrón de conciencia que lo une todo: el cuerpo, los pensamientos, el espacio, el tiempo. Dijo que cada vez que pensábamos algo, una onda se generaba en ese campo, y que la mayoría de nosotros no veíamos el efecto porque no sabíamos dónde mirar. La mente no piensa, la mente teje, y cada pensamiento es una puntada en el tapiz que llamas realidad. Escribió en la esquina de esa servilleta. Más adelante entenderías por qué esa frase lo cambió todo, porque a partir de ahí, nada volvió a funcionar como antes. Ni sus relaciones, ni sus investigaciones, ni su vida. Esa noche, antes de despedirnos, me dijo algo que aún hoy no logro olvidar.
El problema no es que no creas en esto. El problema es que ya lo estás usando y no te das cuenta. Y si tú estás escuchando esto ahora, quizás también ya lo estás usando. Quizás por eso esta historia llegó hasta ti. En el próximo fragmento, te contaré lo que ocurrió la primera vez que Jacobo entró en la sala de Pachita. ¿Y por qué? Al salir de allí, dijo que había visto cómo se formaba el cuerpo desde la luz. Comenta si alguna vez sentiste que tus pensamientos cambiaban algo fuera de ti. Porque eso puede ser más real de lo que crees. La primera vez que Jacobo conoció a Pachita no fue en un laboratorio, ni en un templo, fue en una sala modesta, iluminada por una vela y una fe antigua. Llegó con el escepticismo de quien ha estudiado física cuántica, pero también con el corazón abierto de quien ha leído a los místicos. Sabía que algo importante iba a ocurrir, pero no sabía qué, ni si estaba listo. Ella lo miró desde su sillón de madera, como si ya supiera quién era. No dijo su nombre, no le pidió nada, solo lo observó, largo, silenciosamente, como si le leyera el alma en lugar de la mente, y entonces dijo: «Tú no vienes a verme, vienes a verte». Lo que ocurrió después fue difícil de explicar. Por eso Jacobo no lo escribió como un informe, sino como un susurro entre las páginas de su cuaderno negro. Sentí una presión en el pecho, pero nadie me tocaba. Mis pensamientos se callaron. Mi cuerpo parecía flotar, y ella solo cerró los ojos. Vi luces adentro de mí, y no eran imaginadas, eran reales. Como si la energía se reorganizara mientras ella simplemente estaba. Después de la consulta, Pachita se acercó y le dijo al oído: «No necesitas tocar para cambiar algo, solo necesitas estar en donde el otro cree que tú no estás». Al día siguiente, Jacobo nos contó que sentía que su campo energético había sido reescrito, no físicamente, sino vibracionalmente. Y por primera vez dejó de mirar la mente como un procesador y empezó a verla como un campo que sintoniza con otras realidades. Dijo algo que nunca olvidé: el cuerpo físico es la sombra de algo más grande. Lo real, lo que crea, está en otro lugar, en otra dimensión que Pachita sabía habitar sin moverse. Desde ese día, su ciencia cambió para siempre. Ya no buscaba respuestas en el cerebro, sino en lo que estaba más allá de él. Más adelante, intentó replicar esa experiencia en un experimento con EEGs y meditación profunda, y lo que descubrió lo llevó a escribir su texto más polémico, uno que nunca logró publicar completo. De eso hablaremos en el siguiente fragmento. ¿Tú alguna vez sentiste que alguien te tocaba sin hacerlo? ¿Que algo invisible te transformaba por dentro? Comenta abajo. No estás solo. Jacobo no hablaba mucho de su madre, pero cuando lo hacía, el mundo se detenía. Su voz bajaba y su mirada parecía tocar algo que el resto no veía. Ella murió cuando él aún era joven, pero él nunca la sintió lejana, solo desplazada. El día que partió no lloré, no porque no la amara, sino porque la sentí, ahí, justo detrás de mí. Lo escribió en uno de sus cuadernos más personales, un diario que nunca quiso publicar, pero del que compartió fragmentos con quienes, como él, sabían que el alma no muere, solo cambia de frecuencia. Días después de su muerte, mientras caminaba solo por la UNAM, Jacobo escuchó su voz. No fue una alucinación, ni un recuerdo. Fue una frase nítida, como si alguien se la hubiera susurrado al oído. No busques mi presencia en las fotos. Búscame en el espacio entre tus pensamientos. Ese momento cambió su manera de estudiar la mente, porque entendió que el cerebro no almacena recuerdos, solo los sintoniza, y que la conciencia de su madre no estaba encerrada en el pasado, sino viva en un campo al que aún podía acceder. Comprendí que la conciencia no se guarda en el cuerpo, y que el amor verdadero no necesita forma para existir. Jacobo desde entonces comenzó a explorar la posibilidad de una mente no local,
una conciencia que no se limita al cerebro ni a la vida. A veces, durante sus meditaciones, decía sentirla, no como un recuerdo, sino como una presencia activa, una guía que no hablaba con palabras, sino con intuiciones. Un día, mientras conversábamos sobre esto, dijo algo que aún me hace temblar. La muerte es un idioma mal traducido. Los que parten no se van, solo empiezan a hablar de otra forma. Y si tú has perdido a alguien, quizás esto también lo sentiste. En el siguiente fragmento, verás cómo esa experiencia lo llevó a intentar comprobar científicamente la existencia de la conciencia más allá del cuerpo, un experimento que casi nadie quiso aprobar. ¿Tú también sentiste que alguien te habló después de irse? Comenta. Este canal no es para respuestas, es para recordar lo que, ya sabes, Jacobo decía que no tenía miedo a fracasar, tenía miedo a ser ignorado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con su experimento más ambicioso. Fue en 1992. Diseñó un estudio que, si funcionaba, podría cambiar para siempre lo que entendemos como percepción. Un protocolo riguroso, con voluntarios entrenados, doble ciego, mediciones EEG y campos magnéticos. El objetivo era claro: demostrar que la mente puede alterar la materia sin tocarla. Si el pensamiento es energía estructurada, escribió, entonces puede modificar el sistema sobre el que actúa si hay resonancia. Eligió a 3 sujetos. Cada uno tenía que concentrarse en un símbolo geométrico específico mientras se encontraba en una habitación separada del estímulo visual. Sin contacto, sin indicaciones, solo intención. Lo increíble fue que en los electroencefalogramas, en la zona occipital del cerebro, comenzó a registrarse actividad como si los sujetos estuvieran viendo los símbolos, cuando en realidad nunca los vieron. Pero cuando llevó los resultados a revisión, lo rechazaron. Esto no es ciencia, parece esoterismo. Lo estás arruinando, Jacobo. Sus colegas se alejaron. Su universidad dejó de financiar sus estudios, pero él no se detuvo. Una tarde, mientras hablábamos en su departamento, me mostró una carpeta con los informes tachados, marcados con lápiz rojo por los revisores. En la última página había escrito una sola línea: no me creen porque no se permiten creer. Ese día comprendí algo. Jacobo no quería demostrarle nada al mundo. Solo quería abrir la puerta para quien estuviera listo para cruzarla. El problema no es si esto es real. El problema es que no sabes cómo mirarlo. En el siguiente fragmento, te contaré lo que ocurrió semanas después, cuando, en un estado ampliado de conciencia, Jacobo escribió un texto de 26 páginas, del cual no recordaba haber escrito ni una sola palabra. ¿Alguna vez sentiste que algo escribía a través de ti? Una idea, un dibujo, una frase que no supiste de dónde vino. Coméntalo abajo. Tal vez no era imaginación, tal vez era acceso. A Jacobo le gustaba escribir a mano. Decía que el bolígrafo tenía algo que las teclas no, ritmo. Pero esa noche, lo que escribió no tuvo ritmo. Tuvo algo distinto, algo que ni siquiera él supo explicar. Fue en octubre del 93. Estaba solo en su estudio, con música tibetana de fondo y la luz baja. No había planeado escribir nada, solo quería meditar. Pero después de 20 minutos, algo ocurrió. Sus dedos comenzaron a moverse, no lentamente, no en trance, sino con firmeza, como si ya supieran lo que tenían que decir. Y durante 2 horas completas, escribió sin detenerse, sin revisar, sin corregir, sin pensar. 26 páginas. Al día siguiente, cuando las leyó, se quedó en silencio. Me las mostró sin decir una sola palabra. Yo le pregunté, ¿lo escribiste tú? Y respondió, mis manos, sí. Mi mente, no lo sé.
El texto hablaba del látice como conciencia estructural del universo, de la capacidad del pensamiento para plegar el espacio, de una red viva que conecta todo lo que existe y de un punto cero desde donde nace toda forma. Mucho de eso aún no lo había formulado científicamente, pero ahí estaba, escrito, en sus propias palabras o en las de algo que las usó. Dijo que mientras escribía, sentía una presencia detrás de él, como una sombra luminosa que no hablaba, pero que dictaba sin pronunciar. No era una posesión, tampoco una invención, era un puente. Esa noche, por primera vez, Jacobo usó la palabra que muchos evitaban. Esto fue canalizado. Tiempo después, leyó textos de otros místicos y encontró frases idénticas, símbolos parecidos, estructuras que ya estaban escritas, en culturas que jamás había estudiado, y comprendió algo esencial. Cuando accedes al campo, no estás creando, estás recordando lo que ya fue pensado por la conciencia universal. Ese libro nunca fue publicado, pero él dejó copias guardadas en sobres cerrados que entregó a quienes él consideraba listos para entenderlo. Uno de esos sobres llegó a mí, y en él una nota que decía: si alguna vez desaparezco, que estas palabras permanezcan. En el siguiente fragmento, te contaré qué ocurrió días después, cuando Jacobo dijo que por primera vez en su vida dejó de percibir el tiempo, y cómo eso lo hizo cuestionar si realmente estaba dentro de este mundo. ¿Alguna vez escribiste algo que sentiste que no venía de ti? ¿Palabras que parecían dictadas desde otra parte? Comenta. Esa experiencia podría ser más real de lo que crees. Fue breve, tan breve que pareció eterno. Jacobo lo llamó la pausa fuera del reloj, un instante suspendido en el que el tiempo se dobló, o tal vez dejó de ser. Era domingo. Había pasado todo el día solo, escribiendo, meditando, dejando que su mente flotara entre ideas imposibles de explicar. A eso de las 7:30 de la noche, se quedó en silencio. Apagó la luz y cerró los ojos. No dormía, tampoco pensaba, solo estaba. Cuando volvió a abrir los ojos, pensó que habían pasado unos minutos, pero el reloj marcaba las 11:21 p.m., casi 4 horas, sin recuerdo, sin tránsito, sin sensación de espera. No fue como quedarme dormido, escribió. Fue como entrar en una habitación donde el tiempo no tiene permiso para entrar. No había antes ni después, solo un punto inmóvil, tan presente, que el concepto de presente desapareció también. Al día siguiente, me llamó, no para contarme lo que pasó, sino para preguntarme algo que me descolocó. ¿Tú crees que el tiempo es una sustancia o una costumbre? Hablamos durante horas, y en medio de la conversación soltó una frase que después escribiría en su libreta roja. Tal vez el tiempo solo existe para quienes necesitan medir lo que aún no han recordado. A partir de esa experiencia, comenzó a estudiar más profundamente los estados modificados de percepción, meditaciones prolongadas, ayunos, retiros en silencio, no por moda, sino porque quería replicar esa sensación de eternidad viviente, ese estado donde no se avanza ni se retrocede, solo se es. Jacobo no quería controlar el tiempo, quería salir de su necesidad, y lo logró, más de una vez. Incluso durante experimentos documentados, donde sus ondas cerebrales entraban en patrones que no coincidían con ningún estado conocido. Desde entonces, comenzó a escribir todo en presente, como si nada pudiera quedar atrás, como si todo lo vivido estuviera ocurriendo aún. En el siguiente fragmento, te contaré qué ocurrió cuando un alumno le hizo una simple pregunta: ¿cómo puedes saber lo que estoy pensando? Y Jacobo, sin dudar, le respondió antes de que terminara la frase: ¿tú también has tenido momentos donde el tiempo pareció desaparecer? Comenta abajo. Tal vez no fue una distracción,
sino un acceso. Era uno de esos días donde el aire parece cargado de algo invisible. El cielo estaba opaco, como si estuviera guardando un secreto. Y Jacobo también. Estábamos en una pequeña aula de la UNAM, donde daba charlas improvisadas para quienes sabían que lo más valioso nunca estaba en el programa oficial. Ese día éramos 5. Silencio, un cuaderno y él. Me acuerdo que tenía una pregunta en la cabeza. No la dije, no la escribí, ni siquiera la formulé del todo. Solo la sentí. Una duda existencial, casi vergonzosa, de esas que uno guarda en el fondo del alma. Pero antes de que hablara, Jacobo levantó la cabeza, me miró fijo y respondió, con precisión, con ternura, como si esa pregunta hubiera nacido en él. No eres el único que piensa eso, dijo. Pero si lo piensas, es porque ya sabes la respuesta. Solo no quieres verla. Me quedé paralizado. No podía explicarlo. Nadie más en la sala entendía lo que acababa de pasar. Pero él, sí. Días después, me explicó su teoría. Cuando una mente vibra en una frecuencia clara, otra mente afinada puede recibirla. La conexión no es magia, es resonancia. No hablaba de adivinación, ni de poderes. Hablaba de un campo compartido, un lugar no físico, donde las mentes se encuentran antes de las palabras. La telepatía no es leer la mente del otro, es entrar juntos en la mente que los contiene a ambos. Desde entonces, comencé a notar que Jacobo ya no escuchaba con los oídos, escuchaba con el cuerpo, con el alma, con ese espacio silencioso donde las ideas aún no han tomado forma. Y esa era su verdadera ciencia, la de los símbolos que aún no se han dicho, pero ya existen. En el siguiente fragmento, te contaré lo que ocurrió durante una de sus últimas sesiones con Pachita, cuando ella le habló del cuerpo, no como carne, sino como luz organizada. ¿Alguna vez sentiste que alguien sabía lo que ibas a decir, o que tú sabías lo que otro sentía sin necesidad de palabras? Coméntalo, porque si lo sentiste, es que ya lo viviste. Fue la última vez que Jacobo vio a Pachita con vida. Lo supo desde que entró a la habitación. No porque ella estuviera enferma, sino porque algo en el aire había cambiado. La sala estaba más oscura que de costumbre. No por falta de luz, sino porque lo invisible pesaba más. Ella no hablaba, no sonreía, solo lo miraba, como si el cuerpo físico ya le estorbara. Y en ese silencio comenzó a hablar, no con la voz, con la energía. Jacobo escribió después: sentí que todo mi cuerpo se abría por dentro, no como una herida, sino como si las células se escucharan, como si alguien tocara mi sistema nervioso. Desde el alma, Pachita levantó una mano. No lo tocó, pero Jacobo sintió un calor que se movía por su pecho, un calor que no quemaba, pero transformaba. Entonces dijo: el cuerpo no es carne, es luz que aprendió a obedecer una forma. Y mientras decía eso, señaló su pecho y luego el de él. Tú estudias el campo con fórmulas. Yo lo siento, con las manos. Pero es lo mismo, Jacobo. Todo es campo, y todo campo es luz. Esa fue la primera vez que Jacobo escuchó la idea del cuerpo de luz, no como metáfora espiritual, sino como una estructura energética real. Ella le dijo que todos los cuerpos son formas temporales de la luz, y que cuando una persona recuerda eso, la enfermedad empieza a disiparse. La curación no es quitar algo del cuerpo, es recordar lo que lo sostiene, le dijo Pachita mientras le tomaba la mano. Jacobo salió de esa sesión con algo distinto en la mirada. Ya no investigaba para probar, investigaba para recordar. A partir de ese día, comenzó a diseñar una hipótesis nueva, la de que todo cuerpo humano contiene una matriz energética previa, un patrón que la conciencia puede modificar si logra recordar su naturaleza. Esa hipótesis jamás fue publicada, no porque no tuviera valor, sino porque era demasiado verdadera. En el siguiente fragmento, conocerás lo que Jacobo escribió semanas después, cuando dijo que ya no estaba aquí, aunque su cuerpo aún seguía presente, y cómo eso cambió su forma de vivir y de desaparecer.
¿Alguna vez sentiste que tu cuerpo era más que materia? ¿Que algo sutil dentro de ti sostiene todo lo visible? Coméntalo, porque la luz también se manifiesta al recordar. No fue una frase poética, tampoco una metáfora. Fue una declaración. Yo ya no estoy aquí. Eso dijo, mirando por la ventana, como si estuviera observando algo que los demás no veíamos. Fue poco tiempo después de su última sesión con Pachita. Jacobo ya no era el mismo. Estaba más callado, pero su silencio era distinto, no vacío, sino lleno de algo que no se podía nombrar. Me invitó a su departamento una tarde. En lugar de libros, tenía velas encendidas, y el cuaderno azul estaba abierto en el centro de la mesa, como si esperara a alguien más, que no éramos nosotros. En esa libreta había una sola frase escrita: la presencia no requiere cuerpo, solo intención sostenida. Le pregunté qué significaba, y con una calma que me inquietó, respondió: no me siento adentro de mí, siento que una parte de mí está en otro lugar. Observando esto, me explicó que durante Chinchillón, una meditación profunda, había sentido cómo su conciencia se extendía más allá del cuerpo, más allá del edificio, más allá de la ciudad. No flotaba, estaba en todo, y al volver, el cuerpo le pareció pequeño, como una ropa que ya no le quedaba del todo. Hay un punto en el que ya no piensas desde ti, piensas desde algo más amplio, como si fueras solo una célula de una mente mayor, escribió esa misma noche. Jacobo ya no usaba frases como «yo creo». Decía «se está manifestando en mí esta idea» o «lo que se está expresando a través de mí ahora es». No era humildad, era precisión energética. No se sentía autor, se sentía canal, y a partir de ese estado dijo algo que aún me retumba. Cuando el ego desaparece, el cuerpo empieza a volverse opcional. Poco después, comenzó a hablar de que podía retirarse sin moverse, y que, si algún día desaparecía físicamente, no sería un crimen, ni una huida, sino un acto vibracional. ¿Alguna vez sentiste que no estabas solo en tu cuerpo, que una parte de ti observaba desde otro lugar? Comenta abajo. Tal vez tu conciencia ya empezó a expandirse. En el próximo fragmento te contaré sobre la teoría que Jacobo dijo que borrarían de todos los libros, porque cuestionaba la base misma de la realidad y del poder. Jacobo sabía que había una línea que no debía cruzarse, no por temor, sino porque quienes custodian los límites de lo permitido no necesitan pruebas para detenerte. Solo necesitan que tu verdad incomode al orden. Y su teoría lo hacía. La realidad no es objetiva. Es una proyección consensuada, sostenida por creencias compartidas. Eso escribió en uno de sus últimos manuscritos. Pero lo más impactante no era eso. Era la segunda parte de la frase, y manipulada por quienes saben cómo insertar pensamientos en el campo. Jacobo propuso que el látice, ese campo de conciencia universal, no solo podía ser influido individualmente, sino colectivamente, programado, y que eso ya estaba ocurriendo. Decía que muchas ideas que creemos propias son implantes energéticos, formas pensamiento diseñadas para mantenernos dentro de una frecuencia predecible, controlable y dormida. Cuando todos piensan igual, alguien pensó por ellos. Lo dijo sin miedo, y también sin micrófono, solo en una libreta y en voz baja, entre quienes lo entendíamos. Su hipótesis más delicada era esta: el ego colectivo no es natural, es inducido, y mientras más nos identificamos con él, más alimentamos una ilusión que no nos pertenece. Por eso insistía tanto en meditar, en vaciarse, en silenciar la mente, no como práctica espiritual, sino como acto de resistencia energética. Porque el silencio interno, decía, es la única frecuencia que no puede ser hackeada. Jacobo comprendió que si la realidad es moldeada por el pensamiento, entonces quien controla el pensamiento, controla el mundo. Y esa idea era demasiado poderosa para que se aceptara. Por eso,
Su teoría fue archivada, nunca publicada, solo entregada en sobres cerrados como advertencias para el futuro. Y en uno de esos sobres, una frase escrita con letra temblorosa: si algún día desaparezco, no me busquen en el mapa, búsquenme en lo que sienten cuando se callan. ¿Tú también has sentido que hay pensamientos que no son tuyos? ¿Ideas que no sabes por qué están en ti? Comenta. Porque recordar es el primer acto de liberación. En el siguiente fragmento, te hablaré del último cuaderno de Jacobo, el que nunca entregó, pero que alguien encontró, con frases que parecen hablarnos desde el futuro. No estaba en su biblioteca, ni entre los documentos que entregó a sus colegas. El cuaderno apareció días después de su desaparición, debajo de una tabla suelta en el piso de su estudio, como si él mismo lo hubiera escondido, esperando el momento correcto. Era negro, sin nombre en la tapa, y dentro, solo una frase escrita en la primera página. Si estás leyendo esto, entonces lo que temí ya ocurrió. Lo abrimos con cuidado. Había dibujos, fórmulas a medio escribir, y páginas enteras con frases cortas, poderosas, como si fueran códigos para despertar. El tiempo es una ilusión sostenida por la costumbre de recordar mal. Lo que llamas yo es una puerta, no un destino. La realidad no se explica, se atraviesa. Pero lo que más nos estremeció fue una entrada fechada 2 semanas antes de su desaparición. En ella, Jacobo hablaba de sueños lúcidos en los que veía una gran desconexión colectiva. Un apagón de la conciencia, donde las personas olvidarían que eran creadores y que solo unos pocos, los que aún sentían que el mundo no era lo que parecía, podrían recordar cómo volver. Todo lo que necesitas ya está en ti, solo que lo cubrieron con ruido, miedo y nombres prestados. Cuando te vacíes, volverás a verlo. En otra página, más críptica, escribió: estoy casi listo. No sé si me iré del cuerpo o del plano, pero lo que viene ya no se puede detener. Y mi voz no se apagará, porque nunca fue solo mía. Ese cuaderno fue guardado durante años, hasta que uno de sus antiguos alumnos, en un impulso extraño, decidió compartir algunas frases con nosotros. Y fue así como muchas de las ideas que estás escuchando ahora comenzaron a reconstruirse. ¿Sientes que algo de esto resuena dentro de ti? Como si no fuera la primera vez que lo oyes, comenta abajo. Porque hay mensajes que no se entienden, se recuerdan. En el próximo y último fragmento, te hablaré del silencio, de lo que Jacobo dejó sin decir, y por qué su desaparición no fue el final, sino la activación de algo que aún vive en quienes escuchan con el alma. No hubo cuerpo, no hubo pistas, solo un silencio imposible de explicar. Jacobo Greenberg no murió, tampoco se fue, solo desapareció, como si el mismo universo que él intentaba comprender hubiera decidido absorberlo de vuelta. Cuando uno trasciende la forma deja de tener sentido. Eso escribió meses antes, como si ya lo supiera, como si su partida no fuera una ruptura, sino una transformación. Lo más inquietante no fue su ausencia, fue lo que comenzó a pasar después. Personas de distintos lugares comenzaron a reportar sueños con él, sensaciones de presencia, pensamientos que no sentían propios, pero que venían cargados de claridad. Uno de sus discípulos más cercanos nos dijo, entre lágrimas: lo siento más cerca ahora que cuando estaba vivo. Y entonces entendimos. Jacobo no quería que lo siguiéramos. Quería que recordáramos lo que ya estaba en nosotros. Su desaparición fue el cierre de su forma, pero no de su mensaje, porque un mensaje verdadero no se guarda en palabras, se siembra en el alma. El látice no es un campo afuera de ti, es lo que te sostiene desde dentro, y cuando lo recuerdas, despiertas. Este audiolibro no es una biografía, tampoco una explicación. Es un eco, una vibración que aún pulsa en quienes se atreven a escuchar con el corazón abierto. Si llegaste hasta aquí,
es porque algo en ti ya lo sabía. Jacobo no desapareció. Solo dejó de ser visible para los que ya no miran con los ojos del alma. Si esto resonó contigo, comenta abajo. ¿Qué fragmento tocó algo en Pinis? ¿Sí? ¿Qué parte no entendiste, pero sentiste verdadera? Suscríbete para que el próximo libro prohibido también te encuentre. No por azar, sino porque ya estaba escrito. ¿Listo para el próximo legado oculto? Entonces, bienvenido a la Biblioteca Prohibida.